Eguerdion, Gobernu Kontseiluak 35,5 milioi euroko gastua baimendu du gaur garapenerako lankidetza proiektuak finantzatzeko. Garapenerako lankidetzaren Euskal Agentziaren programen bidez 3 proiektu mota finantzatuko ditugu. Hegoaldeko herrialde pobretuetako pobreziaren aurkako borroka, garapen produktiboa, prestakuntza eta laguntza teknologikoa hegoaldeko herrialde pobretuetan, eta Euskadin garapenerako hezkuntza helburu bikoitzarekin. Munduan desberdintasunak eragiten dituzten kausak ulertzea sustatzea eta herritarrek egungo gizarte ereduak eraldatzeko dauzkaten inplikazioa eta konpromisoa sustatzea. Proiektu guztiek iraun beharko dute gehienez 2 urte eta honako alderdi hauekin lotutako lanen barruan egon beharko dute. Eskubide unibertsalak, gobernamendu demokratikoa eta tokiko agintea, tokiko garapen ekonomikoa, ingurumen babesa eta baita ere ingurumenaren konserbazioa eta emakumearen ahalduntzea. Garapenerako lankidetzaren Euskal Agentziak gaur egun 300 proiektu finantzatzen ditu mundu osoan. El Consejo de Gobierno ha autorizado un gasto de 35,5 millones de euros para financiar proyectos de cooperación al desarrollo. A través de los programas de la Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo financiaremos 3 tipos de proyectos. 1, relacionados con la lucha contra la pobreza en países empobrecidos del sur. 2, relacionados con el desarrollo productivo, formación y asistencia tecnológica en países empobrecidos del sur. Y 3, educación al desarrollo en Euskadi, con un doble fin. Por una parte, fomentar la comprensión de las causas que generan las desigualdades en el mundo y, por otro, incentivar la implicación y compromiso de la ciudadanía en la transformación de los modelos sociales actuales. Todos los proyectos deberán tener una duración máxima de 2 años y enmarcarse en trabajos relacionados con las siguientes áreas: derechos universales, gobernanza democrática y poder local, desarrollo económico local, protección y conservación ambiental y empoderamiento de la mujer. La Agencia Vasca de Cooperación para el Desarrollo financia actualmente 300 proyectos en todo el mundo. Gaur, beste alde batetik, 1,8 milioi euroko gastua onartu dugu lanbide heziketako itunpeko ikastetxeetako irakaslei prestakuntza emateko. Programa hau, lanbide heziketaren 4. Euskal Planean sartzen da. Zenbateko horren bidez, lanbide heziketako irakasleen liberazio osoa edo partziala ordaindua ahalko da 2018-2019 ikasturtean prestakuntza jasotzeko. Prestakuntza ona duten irakasleak nahi ditugu ikasleei Euskadiko lanbide heziketako gainerako zentroei eta inguruneko enpresei ezagutza transferituko dietenak. Hori dela eta, zera sustatzen dugu, ikaskuntza ingurune espezializatua gora eta konplexua gora egokitutako gaitasun eta metodo berrien garapena, ikasleek enpresetan bereziki, enpresa txiki eta ertainetan parte hartzea ekarriko duten proiektuak, gorantz ari diren sektoreetako prestakuntza, giza kapitalaren eta berrikuntza aplikatuaren espezializazioaren bitartez, eta lanbide heziketako zentroek enpresen espezializazio mailaren hobekuntzan parte har dezaten sustatzea. Hoy hemos dado luz verde a un gasto de 1,8 millones de euros para formar al profesorado de los centros concertados de formación profesional en Euskadi. Este programa se enmarca en el 4º Plan Vasco de Formación Profesional. Este importe permitirá costear la liberación total o parcial del personal docente de formación profesional para formarse durante el curso académico 2018-2019. Queremos un profesorado formado que transfiera el conocimiento adquirido al alumnado al resto de centros de formación profesional de Euskadi, así como a las empresas del entorno. Por ello, potenciamos el desarrollo de nuevas capacidades y métodos adaptados a un entorno de aprendizaje más especializado y complejo, proyectos que lleven a la participación del alumnado en empresas, en especial pymes, formación en sectores emergentes a través de la especialización del capital humano y la innovación aplicada,
y promover la participación de los centros de formación profesional en la mejora del nivel de especialización de las empresas. Gobernu Kontseiluak gaur beste alde batetik Eusko Abertzaleak eta Euskal Sozialistak talde legebiltzarkideek batera aurkeztutako diru sarreren bermatzeko eta gizarteratzeko lege proposamenaren aldeko irizpena adierazi du. Gizarte babeserako euskal sistemak ez du parekorik estatuan. Hura mantentzea ezinbestekoa da gehien behar duenari laguntza bermatzeko. Aurkeztutako lege proposamen honek diru sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko sistema finkatzen du eta horretarako hobekuntzak planteatzen ditu egungo diru sarrerak bermatzeko errentaren 10 urtez, errenta hau 10 urtez aplikatzen jardun ondoren. Aurkeztutako ekimena positiboa da honako 3 motibo hauengatik. Bat, sistema hobetzen du, 2, babes eta kohesio indizeak areagotzen ditu, eta 3, gutxieneko baliabideak bermatzen ditu, bizitza duina izateko eta bazterketa egoerarik ez izateko. Diru sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko euskal sistemak honako ezaugarri hauek izateko proposatzen da. Autonomoa eta horretarako 3 erakunde mailen kudeaketa eta finantzaketa batzea. Integrala eta horretarako gizarteratzeko tresna ekonomikoak, sozialak eta lanekoak konbinatzea. Homogeneoa eta horretarako zuzentasun eta berdintasun irizpideak aplikatzea. Eta proaktiboa eta horretarako prestazioak jasotzen dituzten pertsonen lan merkatuan sartzeko bidea sustatzea eta beraien gizarteratzeari bide ematea. El Consejo de Gobierno ha manifestado hoy también su criterio favorable a la proposición de ley para la garantía de ingresos y para la inclusión, presentada conjuntamente en el Parlamento Vasco por los grupos parlamentarios nacionalistas y socialistas vascos. El sistema vasco de protección social no tiene parangón en el conjunto del Estado español. Su sostenibilidad es fundamental para garantizar la ayuda a quienes más lo necesitan. La proposición a la que se refiere la ley consolida el sistema de garantía de ingresos e inclusión, planteando mejoras tras 10 años de aplicación de la actual renta de garantía de ingresos. La iniciativa presentada es positiva a juicio del Gobierno porque mejora el sistema, incrementa los índices de protección y de cohesión y garantiza unos recursos mínimos para llevar una vida digna y evitar situaciones de exclusión. Es una propuesta orientada a que el sistema vasco de garantía de ingresos e inclusión sea autónomo al sumar la gestión y financiación de los 3 niveles institucionales, integral al combinar herramientas de tipo económico, social y laboral orientadas a la inclusión, homogéneo al ser aplicado con criterios de equidad y de igualdad, y proactivo al impulsar el acceso al mercado laboral y facilitar la inclusión social de las personas que cobran las prestaciones. Bueno, gaur ikusten duzuenez, Arantxa Tapia ekonomiaren garapeneko eta azpiegituretarako sailburua dator nirekin eta agerraldi honetan partekatzen dugu maila. Zergatik hori, Gobernu Kontseiluak Euskadin langabezia tasa handienak dituzten guneetako suspertzea sustatzeko zenbait laguntza programa onetsi dituelako. Hoy, como pueden comprobar, comparece conmigo la consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, Arantxa Tapia, y lo hace porque el Consejo de Gobierno ha aprobado varios programas de apoyo e impulso a la revitalización de las zonas con tasas de desempleo más elevadas en Euskadi. Para explicarles y darles cuenta de los contenidos de estas iniciativas, le cedo inmediatamente la palabra. Sailburu. Eskerrik asko, sailburu. Egun on guztioi. Aipatzen genuen bezala, gaur Gobernu Kontseiluan indartu programaren edizio berri bat martxan jarri dugu. Dakizuenez 4. edizioa da, baina kasu honetan berrikuntza handi bat dauka. Eta da, lehen aldiz, aipatzen ditugula hainbat herri, Euskadin dauden hainbat herri, eta Europak ez dituenak onartzen zonalde txarrak bezala, edo egoera txarrean dauden zonalde bezala. Hau da, programa iriki egin dugu. Alde batetikan esan behar da,
noski Europak onartutako herri hoiei begira dagoela programa, herri hoiek gogoratu Nerbioi itsasadarraren ezkerraldean eta beste alde batetikan Oiartzualdeko inguruko herriei dagoela bideratuta, eta bestalde beste zati batean irikitzen dugu atal berri bat. Atal berri hori ze herrietara begira dago. Kontutan hartzen dugu Euskadiko autonomia erkidegoan dagoen langabezia tasa Eustatek ematen diguna, azkeneko datu itxia 2016koa dugu, eta beraz hortan oinarritzen gea, eta langabezi tasa horren, batazbesteko horren 20% baino gehiago duten herriei, hoiei bideratuta dago oraingo zati hau, esango nuke zabalkunde hau. Beraz, lehen aldiz egiten duguna da Europak esaten diguna eta gainera beste zati bat iriki programa honetan. Gogoratuko duzue baita ere gure industrializazio plan horretan, 2017-2020 plan horretan, hainbat diru laguntza eta programa ditugula bideratuta, enpresa inbertsioak bultzatzeko, enpresak modernizatzeko, enplegua sortzeko eta azken finean ekonomiari lagundu ahal izateko. Kasu honetan programa honek egiten duena da diskriminazio positiboak, bereziki inguru hoietan izan dira lehen 3 edizioak, Nerbioi itsasadarraren ezkerraldean eta Oiartzualdean, eta oraingoan herri gehiago sartzen ditugu. Zertarako, benetan herri hoietan dagoen langabezi tasa murriztu nahian eta beraien bizikalitatea hobetu nahian. Zertara bideratuta dago, zertara aplikatzen da indartu programa hau. Alde batetikan enpresa berriei baino baita ere lehendikan zeuden enpresei ere bideratzen zaie. Beti ere ekoizpen inbertsioak izan behar dira eta ekoizpen inbertsioak sustatzen ditu. Eraldaketa prozesuan ematen diren, prozesu horietan ematen diren inbertsioak behar dira, edo produktu berriak sortzeko behar diren makineria, edo azken finean hobekuntzak sartzeko enpresa horietan. Bestalde batetikan, langabezi egoera larritasun handienean dauden guneak nahi ditugu sustatu eta berpiztu, eta inbertsioak behar bezala finantzatzen direla ziurtatu nahi dugu. Eta horregatikan programa honetan eskatzen da inbertsio propioak, hau da, enpresa bakoitzak jartzen diren diru propioa inbertsioaren 25% izan behar duela. Eta gehienez, diru laguntza hori 3 milioitakoa izango dela proiektu bakoitzean. Nori zuzenduta dago? 2 arlo direnez, 2 arlo horietan gauza desberdinak egin ahal daitezke Europak esaten digunez. Lehendabiziko zatian, hau da, Nerbioi itsasadarraren ezkerraldean eta baita ere Oiartzualdean, bai enpresa handiei eta baita ere enpresa txiki eta ertainei dago bideratuta. Bigarren kasuan aldiz, hau da, guk sartu dugun kasu horretan eta Europak onartzen ez duena gune, esango genuke egoera txarrean dagoen gune bezala onartzen ez duen horietan, enpresa txiki eta ertainei bakarrikan bideratzen diogu. Enpresa handiei ezin diegu bideratu horrelako laguntza. Ze herri dira zuzenean esan da? Lehendabizikoak, hau da, Europak onartzen ditun horiek eta enpresa handi eta txikiak jasotzen dituzten diru laguntza horiek dira. Oiartzualdean Gipuzkoan Errenteria, Pasaia, Lezo, Oiartzun, Hondarribia, Irun eta Hernani, eta Nerbioi itsasadarraren ezkerraldean ditugu Sestao, Ortuella, Trapaga, Abanto, Muskiz, Zierbana, Portugalete, Santurtzi, Barakaldo, Alonsotegi eta Erandio. Eta bigarren zatian, deialdi hau berria egiten duten zati horretan, hor 2 akats dituzue eta aipatu egingo ditut. Araban ditugu Artziniega, Asparrena, Berantebilla, Bastida, Lagran, Lantziego, Lantaron, Moreda, Okondo, Oion, ez daukazue, Oion ere bai, Agurain, Iekora eta Zanbrana. Bizkaian Areatza, Arrigorriaga, Artzentales, Balmaseda, Basauri, Bermio, Bilbo, Busturia, Elantxobe, Ermua, Güeñez, Izurtza, Karrantza, Lanestosa, Ondarroa, Sukarrieta, Trutzioz, Ugao, Urduña, Zaila eta Zaratamo. Eta Gipuzkoan Alegia, Berrobi, Ikastegieta eta hemen dago beste akatsa Soraluze ere badago. Eta, hemendikan aurrea eskaerak egin ahal izango dira, behin boletinean argitaratzen dienean, eta 8 milioi bideratuta daude. 8 milioi bideratuta daude eta aurre ikusten da gutxi gora bera 10 proiektu aurkeztu daitezkela, eta bertan inbertsioak izan daitezkela 50 milioi baino gehiago guztira.
Comentaba que es la primera vez en la que la convocatoria Indartu cubre, además de esas zonas desfavorecidas calificadas como tales por la Unión Europea, otras zonas, otros municipios que tengan una característica especial. ¿Cuál es esta característica? Que, considerado el nivel de desempleo a nivel medio en la comunidad autónoma de Euskadi, calificado por Eustat de esta manera, o tomados los datos de Eustat, los últimos cerrados son de 2016, aquellos municipios que tengan un 20% más de desempleo que esa media. Por tanto, abrimos el programa también a otros municipios de zonas en las que también el desempleo es importante y que no son calificadas como tales por la Unión Europea. Recordar que la Unión calificaba como zonas desfavorecidas en Euskadi los municipios de la margen izquierda del Nervión y de la zona de Oiartzualdea, los municipios que acabo de leer y no voy a repetir para no aburrirles a ustedes. Y que hemos sumado aquellos en los que, quiero insistir, su nivel de desempleo es el 20% superior al de la media de la comunidad autónoma, que también les he leído. Este tipo de ayudas se enmarcan dentro de lo que es el Plan de Industria 2017-2020 y que pretende poner en funcionamiento programas e instrumentos que faciliten, que impulsen inversiones empresariales, que establezcan nuevas empresas, que mejoren las condiciones de las actualmente existentes, que generen empleo y riqueza en su entorno. Se establece además una discriminación positiva en estos casos en los que el nivel de desempleo es elevado y queremos fomentar ahí la creación o el aumento del empleo en las empresas que se encuentran ya ubicadas allí. Se incentiva, por tanto, la inversión productiva realizada por nuevas empresas que se ubican en esos ámbitos o bien por empresas que ya encontrándose ahí generan nuevas oportunidades, mejoran su maquinaria, mejoran su proceso productivo y, en definitiva, lo que hacen es generar empleo y mejoran sus capacidades de desarrollo industrial en el entorno. Se dirige a zonas, decíamos, que sufren la peor situación en cuanto a nivel de desempleo y queremos, de alguna forma, facilitar, entre otros muchos aspectos que hay que poner en funcionamiento, la generación de empleo. Además, se incide especialmente en que las inversiones que se vayan a realizar estén adecuadamente financiadas. ¿A qué nos referimos con eso? A que al menos el 25% de la inversión nueva a realizar se cubra con financiación propia de la empresa. Es decir, que nos aseguremos que esas ayudas que vamos a poner en funcionamiento, que vamos a poner en circulación, realmente redunden en beneficio del tejido industrial. Los destinatarios son, decía, dos tipos de empresas diferentes. En el primero de los casos, en los calificados como zonas desfavorecidas por la Unión Europea, tanto la gran empresa como la pequeña y mediana empresa pueden aceptar, pueden ser susceptibles de recibir este tipo de ayudas, mientras que en el caso de las zonas que no están calificadas como tales por la Unión Europea, solo las pequeñas y medianas empresas podrán acudir a este tipo de ayudas. Como mínimo, se exige que las grandes empresas hagan una inversión de 2 millones de euros y a las pequeñas se les exige que hagan una inversión de 500.000 euros, como mínimo. Pueden hacer mayores inversiones. Puede darse el caso de situaciones excepcionales que, no llegando a esa inversión mínima, acercándose bastante, generen mucho empleo y podamos hacer una excepción. También está calificada dentro de la orden en el que, acercándose a esos mínimos, digamos, una pyme que hace una inversión de 470.000 euros no llega a los 500.000, sin embargo, genera mucho empleo. En función del empleo que genere, se podrían hacer una serie de excepciones. Están recogidas también en la orden. Y lo que pretendemos, en cualquier caso, es que podamos llegar al máximo número de municipios y a todos aquellos que he leído y que, insisto, tampoco voy a repetir en estos momentos, que se encuentran en una situación complicada y en la que la generación de nuevos puestos de trabajo puede suponer realmente un revulsivo. Por dar unos cuantos datos, decir que desde el 2015 se han apoyado 31 proyectos, 8 en 2015, 10 en 2015, 12 en 2016 y 9 en el 2017, 31 proyectos en total. Se han mantenido alrededor de 3.700 empleos y se han creado casi 700 nuevos empleos en estas tres convocatorias. En cuanto a inversión inducida, alrededor de 150 millones de euros ha sido la inversión inducida. Por tanto, siguiendo con esta trayectoria,
pues pensamos que alrededor de 10 proyectos nuevos podrán existir también este año, con otros alrededor de 50 millones de euros de inversión inducida. Por tanto, bueno, consideramos que el nuevo programa o la renovación de este programa puede incidir en esa mejora de la situación que estamos observando, en esa mejora, en esa recuperación del empleo en Euskadi, y también este tipo de ayudas a inversiones puede resultar interesante. Y finalmente señalar una última convocatoria, badago beste deialdi bat egin duguna baita ere, klusterrei bideratuta dagoena, ia 3 milioi eurotakoa, 2.978.000 eurotakoa, beti ere kontsideratuz enpresa txiki horiek baliokate bat sortzen dutela enpresa handiekin batera, eta baliokate horrek egin behar duen berrikuntza edo nazioartetzea laguntzeko eta produktu soluzio berriak lortu ahal izateko baita ere, laguntza pixka bat behar dutela guzti hori garatzen, eta kluster programak horretara laguntzen duela. Este programa de alrededor de 3 millones de euros lo que trata es sobre todo de ayudar a esas pequeñas y medianas empresas que son proveedoras de algunas más grandes a que constituyan cadenas completas de valor que les permita mejorar en innovación tecnológica e innovación no tecnológica y además su presencia internacional. Para ello las asociaciones clúster tienen una serie de programas y una serie de ayudas que les permiten esa colaboración y facilitan la misma, y este programa va dirigido a todas esas asociaciones clúster. Eta nire aldetik besterik ez. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri sailburu emandako informazioagatik. Eta orain, oiden bezala, galdera erantzunen txandari ekingo diogu. Galderari badukazue? Ya sé que no le gusta posicionarse sobre cuestiones de partidos, pero bueno, sí qué sensación tiene como gobierno de lo que puede ocurrir mañana con los presupuestos generales del Estado. Bueno, a ver, hay una posición que sopesada, muy pensada, muy ponderada, adoptada por el Partido Nacionalista Vasco. En fin, la decisión les corresponde a ellos y, por supuesto, que el Gobierno respeta, ¿no? El Gobierno, en alguna otra ocasión, he hecho referencia a ello, valora positivamente todo lo que pueda contribuir a la estabilidad institucional, preconiza con respecto al marco institucional autonómico vasco la estabilidad, y así se lo está pidiendo a los partidos políticos de la oposición, y considera que la estabilidad siempre es buena. Ahora bien, en la misma línea, el Gobierno pues aprecia y considera que es necesario, imprescindible, respetar también los marcos de autogobierno, ¿no? Y, por tanto, pues esos son los dos principios dentro de los cuales se mueve este Gobierno, expresando su más absoluto respeto a lo que cada formación política puede decidir de cara a la aprobación de los presupuestos, ¿no? Esos dos parámetros, ¿hay uno de los dos que pese más que el otro, el de la estabilidad o el del autogobierno? Bueno, a ver, el Gobierno vasco considera que ambos son importantísimos. Como Gobierno, como institución, apuesta por la estabilidad. Como Gobierno que opera en un marco de autogobierno definido en el marco estatutario, pues ustedes son testigos de que siempre he defendido ardientemente nuestro espacio de autogobierno, denunciando todas las irrupciones e interferencias de terceros, ¿no? Por tanto, ambos principios son importantes y ambos toman en consideración y ponen en valor este Ejecutivo, ¿no? Sí, pero ¿el Gobierno estaría dispuesto a que se sacrificaran las inversiones pactadas por Euskadi o la subida de las pensiones por no renunciar a esa cláusula del 135? Bueno, pero eso es una decisión que no corresponde al Gobierno, no es que esté dispuesto o no. El Gobierno no va a tener que hacer nada a este respecto, no tiene escaño ni en el Congreso ni en el Senado, y, por tanto, como tal, Gobierno no es actor relevante de cara a la aprobación. Es un factor que está ahí, que tienen que ponderar y valorar los partidos políticos, quienes sí son actores relevantes en esta materia, y en última instancia evaluará la sociedad. El Gobierno no puede desconocer que hay elementos en los presupuestos que están siendo objeto de tramitación en Cortes Generales en este momento, que desde un punto de vista institucional pueden ser puestos en valor. Por ejemplo, pues hay un planteamiento, un acuerdo en relación con las pensiones que reproduce o pretende trasladar a los presupuestos generales del Estado un acuerdo adoptado mayoritariamente en el seno del Parlamento Vasco el 1 de marzo, ¿no? Bueno, pues ese es un dato que en el marco institucional vasco pues conviene poner en valor. También es cierto que se contemplan inversiones importantes en el territorio vasco, pero insisto, esto es algo que tienen que valorar las fuerzas políticas llamadas a tomar posición en el Congreso de los Diputados en los próximos días en favor o en contra de ese proyecto de cuentas públicas, ¿no? Su
zuentzako orduan kontutan hartu beharko lirateke, ez? Aipatu duzu legebiltzarreko akordio hori eta inbertsioak, ez? PNVk adostuta dituen. Bueno, horrekin esan nahi dut, erakunde gisa horiek ezin daitezkela bazterrean utzi eta kontutan izan gabe utzi. Egia da, batetik aurrekontuak akordio baten frutu diran edukinak sartzen dituela pentsioen inguruan, eta pentsioi dagokionez, duela hilabete batzuk, martxoaren batean, Eusko Legebiltzarrean aprobatutako erabaki baten edukinak jasotzen dituela, eta erakunden ikuspuntutik hori aintzakotzat hartzeko modukoa da, eta baita ere, aurrekontu horietan, hainbat inbertsio aurreikusten dela Euskadin gauzatu ahal izateko, eta erakunde gisa Eusko Jaurlaritzak hori ezin dezake bazterren utzi berdin izango balio bezala. Baina nola nahi ere, azpimarratu nahi dudana da, hori ez dela Eusko Jaurlaritzak ponderatu edo baloratu behar duen gauza bait, datozen egunetan, korte nagusietan, eta bereziki kongresuan, aldeko ala kontrako botua deituta dauden alderdi politikoak baino. Eurek dira protagonistak eta eurei dagokie erabaki hori eta ponderazio hori egitea. Eta azken batean Euskal Gizarteak. Euskal Gizartea baita, batzuk eta besteak bere lekuan jartzen dituena, ez da? Alderdi horietako batek UPNek alegia esan du aldeko botoa emango duela eta lortu duelako kartzela politikaen inguruan mai hirukoitza Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak proposatu zutena horri ezetzkoa jaso duelako. Ez dakit horren jakitun zarete edo nola baloratzen duzu? Bueno, nik ez dut horri buruzko informaziorik, hori egia da, bi autonomia erkidegoetako buruzagiak egindako aldarrekapen partekatu bat izan zela. Baina horri buruzko erantzun formalik eta ofizialik ez dugu jaso, nik dakien ez behintzat Eusko Jaurlaritzan ez da Nafarroako gobernu foralean ere. Hortik aurrera, ez dakit UPNek zer dakien edo ze konpromiso hartu duen. Bai esan dezaket, nik neuk momentu honetan ez daukadala konstantziarik espetxe politikan aldaketak gauzatzen ari direnik. Ez daukat konstantziarik eta horren inguruan ezin dezaket beraz berririk eman. Baina Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako foru komunitateak horri buruz, horren inguruan erantzun ofizialik eta formalik ez du jaso. Aipatu zuen joan den astean, jamaz. Ez zuela onartuko... Bueno, baina hori ez da erantzun formala eta ofiziala, zen dut, Eusko Jaurlaritzak ez duela horri buruzko informaziorik. No obstante, teme que si esto se confirma, ese grupo de trabajo que quería hacer el gobierno vasco, Navarro, con el gobierno de España, esté abocado al fracaso. Bueno, no vamos a hacer un planteamiento negativo y pesimista de una lectura de unas declaraciones hechas por el ministro en un contexto que yo desconozco exactamente, ¿no? Lo que sí insisto es en la idea de que este no es un planteamiento nuevo. No puedo decir, no puedo asegurar nada en relación con el gobierno de la Comunidad Foral de Navarra, pero sí puedo decir que en las relaciones que ha mantenido con el gobierno central, el Ejecutivo vasco, todo lo que tiene que ver con la política penitenciaria y la conveniencia de hacer un replanteamiento de la misma de cara a afrontar la última fase del fin ordenado de la violencia ha sido planteado sistemáticamente. En todos los encuentros que el Lehendakari ha tenido con el presidente del Gobierno se lo ha planteado siempre de manera formal y de la manera más argumentada posible, con la mirada puesta siempre en el escenario final, en la convivencia, en la construcción de una convivencia civilizada, ¿no? Pero es cierto también que no ha habido respuestas formales a ese respecto. Por tanto, como no es nada nuevo ni el planteamiento por parte del Gobierno, ni tampoco la respuesta por parte del Gobierno central, pues tampoco vamos a hacer una valoración que destaque o difiera de las que hemos venido haciendo hasta ahora, ¿no? Vamos a seguir esperando y empeñándonos en la defensa de unos postulados que creemos que son positivos y que son los que necesita en este momento la sociedad vasca, ¿no? ¿El Gobierno contempla la posibilidad de que decaigan algunas inversiones ya aprobadas en el debate en comisión de los presupuestos como consecuencia de la decisión que ha adoptado el presidente de Cataluña de contar con consejeros, en principio, incapacitados para llevar a cabo su tarea? Bueno, sobre la decisión del presidente de Cataluña, la decisión le corresponde a él. El Gobierno, por supuesto, que respeta esas o cualquier otra decisión que adopte en el ejercicio de sus facultades cualquier responsable político o institucional, ¿no?
a ese respecto, pues no tenemos nada que valorar como gobierno, ¿no? Es decir, más que respetar las decisiones que adopten quienes están en el ejercicio de sus responsabilidades públicas. No hay ninguna duda de que pues seguramente era consciente de los efectos y de las consecuencias de sus decisiones, pero insisto, desde el respeto institucional no podemos decir otra cosa, ¿no? Y con respecto a las, pues a las inversiones contenidas en el presupuesto, pues ya he hecho mi valoración. He dicho que como institución vasca toda inversión que se pueda llevar a cabo en Euskadi es en principio positivamente valorada por el Gobierno vasco, pero eso no condiciona el respeto que también merecen las fuerzas políticas a la hora de fijar su posición libérrimamente, con absoluta libertad, en el proceso de debate y aprobación de las cuentas generales, en las Cortes Generales, ¿no? ¿Cómo le explicamos al ciudadano vasco que va a dejar de contar con inversiones que está dispuesto a hacer el Gobierno central en función de las decisiones que adopta el presidente de la Generalitat? Bueno, pero eso es una decisión que corresponde a cada formación política y la explicación corresponde a cada formación política. Insisto que el Gobierno vasco como tal no tiene escaño en el Congreso de los Diputados y por tanto no está emplazado a fijar posición mañana o pasado en el proceso de elaboración de las cuentas públicas, ¿no? Las formaciones políticas elegidas en Euskadi para integrar el Congreso de los Diputados y para ocupar escaño allí, pues están defendiendo unas posiciones. Cada una de estas formaciones políticas deberá explicar a la sociedad vasca qué hace y por qué lo hace y cuáles son las razones por las que hace lo que hace, ¿no? En relación con esas inversiones o esa expectativa de inversiones contempladas ahí. Insisto que ahí el Gobierno pues no va ni le corresponde entrar en ese debate que en todo caso enfrentará a las formaciones políticas y llevará a cada una de ellas a justificar su posición y a explicar su posición ante la sociedad, ¿no? Sí, el Gobierno se ha posicionado favorablemente en relación con el proyecto de ley que ha presentado el Partido Socialista Vasco aquí en el Parlamento Vasco con el tema de las ayudas sociales. ¿Por qué no fue el propio Gobierno quien presentó un proyecto de ley, teniendo en cuenta que había un epígrafe específico en el acuerdo de Gobierno precisamente sobre esta materia? Bueno, sencillamente porque se consideró que la tramitación a través del Parlamento Vasco y a través de una iniciativa presentada por los grupos parlamentarios que dan soporte al Gobierno iba a permitir una tramitación más ágil, más rápida y más eficiente que respondiera lo antes posible a las urgencias planteadas en el ámbito social y a la conveniencia de clarificar el panorama de las políticas sociales y el sistema vasco de servicios sociales en un momento en el que los requerimientos son crecientes y la expectación de la sociedad vasca en general pues es notable en relación con este asunto, ¿no? Desde luego esta fórmula va a facilitar una tramitación mucho más ágil, mucho más rápida y que el Parlamento Vasco se vaya a pronunciar en relación con lo que quiere para definir su sistema de servicios sociales con una premura, con una rapidez que de otra manera no se iba a producir, evidentemente, a estas alturas, ¿no? Da puntu polemikoa edo lege proposamen horretan. PNVk eta PSek ez zuten jasotzen bere haien proposamenean, hartz-markaren erabilera bai, digitalaren erabilera, baina beti ere datuen babeserako legea babestuz, ez? Eta gero entzun genuen Artolazabal sailburua elkarrizketa batean esanez, halabeharrez erabiltzaile guztientzat izango dela. Nola ikusten du Jaurlaritzak? Hori nola egin daiteke? Denentzako derrigorrezkoa izango da edo nola ikusten duzu? Ikusiko dugu nola izango da, ikusiko da hori Legebiltzarraren eskuetan dago momentu honetan erabaki hori hartzearena. Nola nahi ere, ezin daitekena bazterrean utzi da datu pribatuen erabilerari buruzko legeria goitik eta bera eta zintzoki errespetatu beharko dela. Eta legeria horrek bide ematen duen heinean jarriko dela baita ere besteak beste, ez bakarrik datu hoien markaren erabilera, baizik eta beste datu personal batzuen erabilera. Hori horrela dago, legeria errespetatu beharko da, momentu honetan gainera legeria ez baita Euskal Autonomia Erkidegoak bakarrik emandakoa, baizik eta Europatik oraintsu 2016an aprobatutako reglamentu batetik baitator. Eta reglamentu hori indarrean dago ja Autonomia Erkidegoan eta efektu zuzena dauka eta aplikagarritasun zuzena dauka hilonetako 25. egunetik aurrera. Beraz, hori errespetatzea ezinbestekoa izango da, eta horren baitan, nahita ez, definitu beharko da datu personalen markari buruzko erabilera.
Los dos partidos de la oposición han sido muy críticos por la fórmula utilizada, esta proposición de ley, no proyecto de ley, precisamente por la falta de garantías que supone respecto al proyecto de ley la presentación de la proposición, entendiendo que hay una serie de estudios jurídicos previos a la presentación de un proyecto de ley. No sé cómo interpreta estas críticas y hasta qué punto valora el rechazo que ya han cursado tanto EH Bildu como Podemos a la propuesta lanzada por PNV y Partido Socialista. Me sorprende notablemente que una denuncia de ese tipo proceda de grupos parlamentarios, precisamente, porque los grupos parlamentarios tienen atribuida en todos los reglamentos de todas las cámaras, de todos los regímenes parlamentarios, la facultad de presentar iniciativas legislativas, ¿no? Y al menos aquí, en el Parlamento Vasco, ninguna se presenta con acompañada de ningún elemento, de ningún documento de esos que ahora consideran que son la garantía imprescindible para que se pueda tomar en consideración. ¿Significa eso que las iniciativas que presentan los grupos parlamentarios en la Cámara Vasca, porque no van acompañadas de esos documentos, no ofrecen ninguna garantía de tramitación? ¿No ofrecen garantías jurídicas ni económicas? ¿O solamente cuando se trata de iniciativas que presentan los grupos parlamentarios que apoyan al Gobierno se acusa de esa deficiencia? Me extraña que sean los propios grupos parlamentarios los que devalúen su capacidad de iniciativa parlamentaria, de iniciativa legislativa en el Parlamento, ¿no? Considerando que o van acompañados de un conjunto documental o si no, no ofrecen garantías de ningún tipo. Comprenderá que exprese mi inquietud como parlamentario que lo he sido durante muchos años y he sido promotor también de algunas iniciativas, ¿no? Esas son las reglas de juego que el Parlamento Vasco se ha dado a sí mismo y están taxativamente recogidas en el reglamento de la Cámara, ¿no? Si los grupos parlamentarios no tienen que acompañar de informes jurídicos o de informes documentos o de memorias económicas sus iniciativas legislativas y se someten a la tramitación de la Cámara sin ningún contraste de ningún tipo, no sé por qué en algunos casos eso es imprescindible y en otros no. No acabo de entender exactamente dónde radica la distinción o con arreglo a qué criterio se fija la frontera que distingue unos supuestos de los otros, ¿no? Sí, a mí me gustaría pedirle su valoración porque creo además que tuvo la oportunidad de coincidir con él en su etapa como diputado sobre la detención del exministro Zaplana por un presunto delito de blanqueo y de cohecho. Pues sí, he tratado personalmente con él, no se lo voy a ocultar, es público y notorio, ¿no? Pero poco puedo decir a ese respecto porque no conozco absolutamente nada del contenido de la disposición o de la resolución judicial que ha llevado a esa conclusión. Por tanto, en fin, como portavoz de un gobierno que tiene responsabilidades en un ámbito territorial circunscrito en principio a Euskadi, ¿no? Y en relación con una actuación judicial que ha tenido lugar fuera de nuestro territorio y en relación con una persona que tampoco pues forma parte, digamos, de la ciudadanía vasca, pues permítame que abstenga en este momento de hacer comentario alguno, ¿no? Sí, bueno, se ha abstenido usted de posicionarse con el tema presupuestario, pero me gustaría saber si el Gobierno y expresamente el Lehendakari está teniendo algún tipo de intervención en los últimos días o en las últimas horas precisamente para desatascar esta situación tanto de Cataluña como de los presupuestos. Pues no me consta que esté teniendo un protagonismo especial. En fin, no le corresponde, los actores políticos y parlamentarios son otros en este momento. Y, bueno, pues, en fin, si es objeto de alguna consulta, pues emitirá su juicio y su opinión lealmente, ¿no? Pero no me consta que esté llevando a cabo alguna iniciativa o que esté teniendo algún protagonismo especial, llevando a cabo gestiones o contactos que puedan conducir a un escenario u otro. Si yo quisiera formular una pregunta a la consejera Tapia en relación con los datos que se han conocido hoy de evolución de las exportaciones durante el año 2017, en los que se apunta que el País Vasco es uno de las comunidades autónomas españolas donde se ha producido mayor crecimiento. Quería saber si las perspectivas que tiene el Departamento también es de mantener esta evolución positiva o si hay algunos factores que pueden empeorarla durante el año 18. Bueno, en principio la situación de exportaciones es un dato que va creciendo año a año, por tanto seguimos en una tendencia positiva. Yo creo que es una forma de hacer de la industria vasca que ha visto que la diversificación de mercados, además de la de productos, es algo que realmente mantiene su actividad en momentos buenos y en momentos más complicados. Por tanto, yo creo que es una tendencia que va a continuar creciendo. No es menos cierto que existen incertidumbres que de alguna forma hacen que cada una de las empresas en los mercados que se estén moviendo pues tenga puesta muchísima atención.
todo el tema del Brexit lo siguen con atención. El impacto que puede tener, desde luego, la constitución del nuevo gobierno en Italia, pues tampoco se nos aleja de la situación de muchas de nuestras empresas, donde la relación con nuestra máquina herramienta, por ejemplo, es muy importante. Evidentemente, el gobierno de Estados Unidos, el presidente Trump, pues bueno, cada día nos despierta con una noticia diferente. Bueno, ahora parece que ha conseguido un acuerdo arancelario respecto de China. El acuerdo con Europa, pues debería alcanzarlo o al menos tratar de buscarlo lo más rápidamente posible, y también se nos ha aparecido en el horizonte la situación que ha creado el propio presidente Trump respecto de Irán, cuando se había abierto ese mercado y muchas de nuestras empresas estaban haciendo negocio ahí. Bueno, son situaciones, vamos a decir, que pueden generar cierta incertidumbre, y al mismo tiempo tenemos que tanto el mercado indio como el mercado chino, por ejemplo, están activándose y reactivándose mucho más rápidamente de lo que era esperado hace unos meses. Por tanto, bueno, pues como siempre en el mercado internacional, luces y sombras, pero la tendencia está siendo positiva y esperamos que lo continúe siendo. ¿Por qué considera un elemento de incertidumbre el gobierno italiano ahora que parece que ya tienen un nuevo primer ministro, Giuseppe Conte? Bueno, la situación de Italia siempre es una incógnita. No es menos incógnita que la forma en la que se ha constituido un gobierno entre dos fuerzas políticas que en principio no estaban llamadas a entenderse. Puede generar unas ciertas dudas desde el punto de vista puramente empresarial y puramente de mercado. Vamos a esperar que sea lo mejor posible, pero sí se ha generado una cierta incertidumbre, y no solamente en este momento, sino en todos los días que han pasado desde que se produjeron las elecciones hasta constituir este gobierno. Vamos a ver hasta dónde da de sí, y bueno, siempre hay que pensar que nuestra industria, bueno, esa situación en la que no existe una estabilidad a largo plazo, pues le genera unos ciertos problemas en el momento de hacer inversiones, de poder empezar a ir a mercados diferentes, de poder empezar a trabajar con empresas ubicadas en otros lugares con un socio, en este caso italiano, o de poder hacer inversiones diferentes en Italia. Bueno, genera una cierta incertidumbre, pero eso no significa que no se vayan a hacer o que se vaya a parar. Yo creo que hay que trabajar esas incertidumbres y tratar de conseguir que el mercado europeo, en este caso, que sigue siendo el prioritario para nuestras empresas, siga siendo estable, con certidumbre, y nos permita continuar ese nivel de crecimiento. Oso ondo, besterik ez badago, eskerrik asko eta datorren astera arte.